Okay. Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema de relevante importancia, toda vez que hay un auge en los negocios y saber de estrategia de negocios es para todo un tema que nos motiva, toda vez que nosotros nos envolvemos en identificar esa visión, esa misión, esos objetivos dentro de una organización que en su momento hay que buscar las estrategias. Y qué bien hablar con una experta como es Gladys Pimentel y todos ustedes de lo que han entrado a este conversatorio, al cual le doy la cordial bienvenida. A saber, le he activado el chat y de igual manera esta entrega, esta actividad se va al canal de YouTube, Aprende con Niurka, de igual manera que lo pueden compartir y ver de manera diferida en cualquier oportunidad. Bueno, pues le habla Niurka Beato Alba. Esto es una iniciativa que hemos integrado y que ya viene dándose, del cual nosotros tenemos una serie de temas programados para este año 2022, del que nosotros vamos a estar activos en todos los temas que vienen y por supuesto que son partícipes para que ustedes puedan igual disfrutarlo. Así es que pueden seguirme en Instagram como Niurka Beato Alba y a través de las diferentes redes sociales del cual comparto los posts y puedan nutrirse de todas estas informaciones que de nuestra República Dominicana, por supuesto, hay gente que tiene deseo de dar de lo que ha recibido y de compartir informaciones que en su momento pueda ser de utilidad. Así es que Gladys Pimentel, bienvenida. Este espacio ha sido coordinado contigo para que hablemos de estrategia de negocios. Bienvenida. Muchísimas gracias, Niurka. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que, como hemos conversado en momentos anteriores, a mí me apasiona facilitar, ceder conocimiento, porque yo entiendo que el Señor pues nos da cada día demasiado y nosotros pues a veces no tenemos el mecanismo, a veces tenemos la intención, pero no tenemos el mecanismo como de poder proyectar hacia otros. Y qué bueno este espacio que tú has creado de un tiempo a esta parte, con tantos temas interesantes, donde cada semana, óyeme, tú traes expertos en diferentes temas y la verdad es que yo cuando puedo entrar, yo entro porque me fascina, porque es algo que realmente, primero, no lo vemos todos los días y segundo, son personas que muchas veces están en la materia, ahí mismo en la praxis, entonces lo ponen al servicio de los demás y a través de este medio contigo, pues qué bueno, Niurka. Y nada, como tú acabaste de decir, pues esta noche estaremos hablando un poco sobre estrategias de negocio, sobre unos tips que vamos a compartir aquí con la audiencia, porque las estrategias, bueno, ¿qué te digo? Las estrategias, ¿desde cuándo vienen las estrategias? Lo vamos a ver, vienen desde que el mundo es mundo. Entonces, yo soy una persona muy visual, yo utilizo muchas imágenes porque entiendo que las imágenes hablan más a veces que 1000 palabras. Entonces, a mí me gustan las imágenes porque me proyectan, aparte de que también a mí me ubican y la gente también aprende. Mira que los niños aprenden mucho, sobre todo los idiomas, a través de imágenes. Quizá a veces no saben ni escribir ni leer, pero si ven la imagen saben lo que es. Entonces, esta imagen, por ejemplo, esta número 1 sobre negociaciones, porque estrategias de negocio, ¿no? Si podemos ver la imagen, cada uno de ellos tiene sus pensamientos, cada uno de ellos pues ya ha formulado su plan, sus estrategias para negociar el uno con el otro. Por eso entonces vamos a ver aquí algunos temas interesantes de por qué es importante elaborar, tener un plan, llevar una planificación, tener objetivos claros antes de llegar a un conversatorio de negocios, sea cual sea. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que
desde hace muchos años hay libros que ya hablan de esta preparación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta parte de este libro. Fíjate, es de 1993. Sin embargo, lo que este libro presenta, simple y llanamente, se da al día de hoy. ¿Qué dice este libro, Negociar las claves para triunfar, de Jean-François Maubert? Dice que la preparación es un aspecto esencial en la negociación. Es decir, si ya tu oponente está totalmente preparado y tú no, ya la negociación empezó sin ti y ya el otro ha obtenido una ventaja considerable sobre ti. ¿Por qué? Porque ya se preparó. Y fíjate que ese libro se escribió hace 29 años y no es tan cierto como ahora. Pero antes de todo eso, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos primero a hablar un poquito de estrategias, de historia. Como vemos en esta imagen, desde cuando las estrategias han estado presentes en la vida, desde que el mundo es mundo. Las estrategias son bíblicas. El Señor, a través de los profetas, le daba estrategias de cómo vencer al oponente. Claro está, era la voz del Señor a través de un ser humano y ellos pues ejecutaban, que ahí vienen las tácticas. Entonces, así como vemos esta imagen, las estrategias vienen desde la época militar. La palabra estrategia viene del griego. Se divide en dos estratos, que es militar, y alguien que es guía. Militar que guía a la acción para obtener una victoria a través de la batalla. En ese momento, a través de las guerras, ¿verdad? Entonces, si vemos esta imagen, vemos aquí un comandante que es quien lidera, quien guía, que ya ha formado la estrategia antes de salir al campo de batalla. No fue que ellos se fueron al campo de batalla y después elaboraron las estrategias, ¿no? Ya las estrategias estaban elaboradas de cómo abordar al oponente y al enemigo. Luego, entonces, las estrategias pasan de ser meramente militares para tomar cuerpo en la administración y en los negocios. Así vemos algunos autores, por ejemplo, Alfred Dupont, dice que son metas y objetivos determinados con acciones concretas para lograr lo que se ha propuesto. Perfecto, eso es un gran estratega. Pero Michael Porter, que también es sobre estrategia, y esta definición me gusta muchísimo, porque ¿qué él dice? Él dice que es una posición valiosa y única a través de un conjunto de actividades que lo hace diferente. A mí me gusta mucho Michael Porter, que habla mucho de la diferenciación. ¿Sí? Así mismo, Gladys, definitivamente el Michael Porter es uno de los autores modernos en el cual nosotros hemos hecho de su teoría una práctica en función de las estrategias que nos inspira tratar y poder utilizarla en el desarrollo de los negocios donde hoy día se aplican. De hecho, la estrategia que más ha funcionado, los denominados clústeres, las aglomeraciones, y eso trae y me hace de verdad, me parece interesantísimo que tú traigas aquí dentro del marco de esas estrategias que están definidas, porque todo ser humano, cuando tiene estrategia, puede llevar mejor su ritmo de vida laboral, en la parte económica, en la parte educativa. Y es el marco que nosotros tenemos porque las estrategias son utilizadas en todo ámbito de la palabra, en lo político, en lo legal. Cuando un abogado va a un litigio, debe llevar una estrategia definida para que, además de su posición, tener debajo de la manga una definición y una estrategia para poder enfrentar
cualquier decisión que se tome entre las partes y poder así defender su alternativa. Y en todo negocio, pues efectivamente nosotros vemos que las empresas y las organizaciones, hay un micrófono encendido, por favor si lo pueden poner en silencio, y cuando deseen hablar, pues igual pueden levantar la mano, y este espacio de todos. Así es que las organizaciones y las empresas, ¿cómo realizan sus estrategias hoy, Gladys y todos? Pues ya levantan un análisis sobre todo, sobre ese DAFO, esa FODA que la gente más lo conoce, donde identifican esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades y esas amenazas. Y de hecho que ahora con la virtualización se han establecido las encuestas para levantar esas informaciones y poder definir entonces esos objetivos. Y esos objetivos se encaminan sobre esas estrategias que ya tú eres la experta en esa parte. No, aquí somos expertos todos, se aprende, oye. Dice Desiderata, escucha al torpe e ignorante, pues también ellos tienen su propia historia. Siempre se aprende de todo el mundo. Fíjate, Niurka, sin estrategias es como un barco a la deriva. Estamos al azar. Aquellas personas, aquella empresa, aquel emprendedor que no tenga estrategias, hay estrategias diversas. ¿Por qué? Porque las estrategias la da la situación. Yo digo que las estrategias es hacer la tarea. La primera estrategia que uno debe identificar es la que tú utilizas para negociar en tu casa, con tus hijos, con tu pareja, con tu mamá, con tus hermanos, la que tú negocias con tus estudiantes, con tus profesores, con tu jefe. ¿No? En una ocasión, yo he tenido pocas entrevistas en mi vida porque he durado mucho tiempo donde trabajo, pero una vez fui a una entrevista. Y en ese momento yo me ocupé, yo hice la tarea de saber cuál era esa empresa. Yo utilicé la estrategia del conocimiento e investigué. Cuando yo llegué a la empresa, recuerdo como ahora que el señor me dijo, háblanos de nosotros, ¿qué tú sabes de nosotros? Óyeme, música para mis oídos, porque era que ya yo dije, yo voy a saber quiénes son ellos y qué hacen, dónde están presentes, en cuáles países, cuáles son los productos que comercializan, cuál es el mayor potencial. Ellos me estaban contratando por un producto que querían posicionar aquí en República Dominicana y hacia el Caribe. Pero dónde tenían presencia, en cuáles países ya se habían desarrollado. Tú sabes lo que me dijo el gerente, pero usted sabe más que yo. O sea, usted sabe informaciones de verdad que yo no sabía. Y eso es la tarea. Usted hace la tarea, porque cuando usted no tiene objetivos claros, lo que tú quieres, el que no sabe para dónde vaya, llegó, dice un refrán. Entonces, esas son las estrategias. Hay diferentes tipos de estrategias. Bueno, tenemos la estrategia empresarial, que obviamente es una estrategia que converge en todos los departamentos de una empresa y dependiendo cuáles departamentos quiere desarrollar la empresa. Tenemos, por ejemplo, la estrategia de marketing, que es cuando se planifica la comercialización de un producto. Tenemos estrategia de inversiones. Yo ahora mismo trabajo para una empresa de inversiones. Cuando estamos asesorando al posible cliente que nos trae una inversión, nosotros debemos de tener ya estrategia para diversificarle esa inversión a este cliente. ¿Es renta fija o renta variable? Usted necesita X. Y además hay una parte importante, Niurka, en la parte de las estrategia y la negociación, y es la escucha activa. La escucha activa. Yo siempre digo que el Señor nos dio 2 orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. Cuando tú tienes una escucha activa con tu oponente, con tu interlocutor, con tu cliente, tú identificas sus necesidades y tú puedes saber ahí en este momento qué tú le vas a ofrecer. Y obviamente tenemos la estrategia militar, que ya de la que conversé, la estrategia de negocios, que de la que vamos a hablar hoy, que al final del día, pues, es generar utilidad, ¿no? Para el negocio, para la empresa. Sí, Niurka, ¿me iba a decir algo? Sí, sobre esa estrategia que tú has tipificado, que definitivamente nosotros tenemos que identificar, que al momento de definir cuál es la que vamos a utilizar, es importante tener 2 puntos relevantes
en el proceso. Número 1, conocer el protocolo, esa cultura, esa identificación de qué se puede y qué no se puede, qué está prohibido, qué está restringido. Y nosotros ahí pudiéramos identificar algunos elementos. Por ejemplo, en nuestro querido país, República Dominicana, la gente le gusta conocer otras naciones, pero su país no la conoce, no lo conoce. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los extranjeros que te hablan de un tema que está ubicado en nuestro país, tú te quedas, ¿y dónde queda eso? Te hablan de algo elemental y ha sucedido, hay muchos ejemplos donde te dicen, mira, yo quiero ir a la zona colonial, yo quiero ir a conocer el zapato de Montecristi, yo quiero conocer el mofongo de Moca. Y mucha gente dice, no, es que yo no sé dónde queda. Entonces, hay algo elemental en las negociaciones. Nosotros debemos tener esas habilidades para manejar las informaciones con una amplitud que nos permita tener la seguridad para poder responder a la otra parte, porque de verdad la otra parte siempre tiene mucho más informaciones que la nuestra. Ya lo sabe. Y que bueno, te ha tocado unos puntos importantes que lo vamos a ver más adelante, esto de la cultura de otros países, de lo interesante, porque es algo que yo lo viví por muchos años cuando laboré en la asociación. Entonces, son cosas, son vivencias, ¿no? Que yo lo vi y realmente es eso. Vuelvo y repito, tú tienes que hacer la tarea. Si tú vas a Roma, tienes que hacer como los romanos, dice un refrán. Entonces, si tú vas a un lugar a comercializar, a promocionar a una gente, tú tienes que saber para dónde tú vas, un número de datos, ¿no? Que uno debe de conocer previo, y por eso es la información. Entonces, hablando de estrategia, pues no podemos dejar de mencionar aquí algunas enseñanzas de este libro, o le dicen manuscrito, le dicen folleto. El caso es que cuenta, ¿verdad?, que a siglo VI antes de Cristo, cuando Sun Tzu, ese militar chino, pues escribió ¿cómo le llamarían? Como el librillo de bolsillo, exactamente, pero para los estrategas. Fíjate que ya desde la época antigua pues fue muy utilizado, ha sido, bueno, editado en diferentes versiones, pero la verdad es que él menciona 4 puntos aquí sumamente importantes. Y fíjate dónde está la parte de la información, lo que tú decías ahorita. Una planificación, pues queremos tener ganada la batalla, queremos ser ganadores, pero si tú no te planificas, como hablaba yo ahorita de la parte militar, pues tú vas a salir con tu tropa sin saber nada de tu oponente. Luego esa proyección que tú debes de tener, tú debes de tener un ojo visor con aquellos que tú vas a negociar, con aquellos que tú vas a echar el pleito. Entonces, obviamente, la información debe de conocer a tu enemigo, debe de conocer al país donde va a comercializar, llevándolo ya al ámbito empresarial, debe de conocer tu mercado meta, ese nicho de mercado donde tú quieres posicionar tu producto. Por ejemplo, como yo le comento, ¿no?, a personas que se han acercado a mí, entonces ya tienen un producto prehecho, preestablecido, pero ellos lo quieren colocar, lo quieren vender en X país o en X mercado. Entonces mi pregunta es, ¿realmente hay una demanda de parte de ese mercado para ese producto que tú tienes? Entonces, esa desinformación, Niurka, que se viene dando, le ha hecho a muchas personas perder mucho dinero. Y no obstante a eso, todavía hay personas expertas en la materia de una buena investigación de mercado. Claro está, hay una inversión que hay que hacer, pero muchas veces vale la pena hacer la inversión y tú no embarcarte en un proyecto a perder miles de dólares. Y finalmente, pues, las estrategias que hay que tener para tú abalanzarte, para tú decir, sí, ahora sí, hoy es el día.
Hoy es el día, mañana en la tarde, el jueves por la mañana. Entonces, todo esto es un conjunto. Primero planifica, luego hace la proyección ya con unas informaciones previas y obviamente unas estrategias elaboradas. Porque lamentablemente, sin un plan, usted mejor se queda tranquilito. Y eso viene escrito hace miles y miles de años. Y aún hoy es presente. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, Niurka, tú eres la que sabe ya ahí. Sí, no sé si si quieren tener alguna intervención, alguna información, sugerencia, comentario, el espacio es para todos, así es que solo pueden levantar la mano y con mucho gusto tienen esa alternativa. En lo que se deciden, pues es evidente que en el marco de todos esos temas que tú acabas de referir, hay algo importante y tenemos que hablar de esa información. Y nosotros tenemos que conocer en esa información esos datos del entorno. Bueno, yo le he denominado unas siglas PLESCLER y ahí le incluyo la parte de política, lo que es la parte legal, la económica, la social, la cultural, la educativa, la religión, la parte de la tecnología, lo que es la exportación, la importación y el elemento de la seguridad. Así es que eso es importante en el tema de la investigación y de la información para poder tener esas variables. Cuéntame, Lupita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer. María Hola, Guadalupe es mi nombre. Lupita, cariñosamente me dicen, así que lo tengo por ahí escrito en el Zoom. Un placer. Yo trabajo en la Embajada de Guatemala en República Dominicana en el tema comercial precisamente. Yo promuevo el tema de comercio y me parece muy, muy interesante todo lo que hasta el momento se ha podido recolectar de información de ambas partes y muy interesante lo que decía en su momento Gladys de que es necesario que la persona que tiene interés en poder incursionar en un mercado o posicionar un producto que tenga una estrategia y que conozca realmente que si su mercado objetivo es el adecuado, ¿verdad? Porque en muchos casos uno tiene la intención de poder posicionar un producto, pero quizá no es altamente demandado, quizás hay mucha competencia o un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Entonces, considero que sí es demasiado importante primero hacer un análisis previo a poder hacer cualquier acción, ¿verdad? Y pues nada, un placer, estoy muy interesada en la plática y qué bueno poder escuchar, ¿verdad? Este conversatorio. Qué bueno, qué bueno. Pues entonces, Gladys, efectivamente nosotros sabemos que en la parte de esta combinación de la planificación, de la proyección, de la información y más con el uso hoy de las TICs, de la tecnología de la información y las comunicaciones, y más con el intercambio de información que hoy nos conlleva por tema de transparencia, que muchos portales ya lo tienen en las empresas y que igual pueden con facilidad tú definir una estrategia para ver hacia dónde encamina tu negocio. De ahí las estrategias de negocios. así es, señor, así es. Pues continuando, ya que hemos definido un poco, ¿verdad? Lo que son las estrategias, de dónde viene, dando un poquito de historia, ¿no? Que las estrategias vienen desde siempre. Para mí, vienen desde siempre. Siempre han habido estrategias. Lo que pasa es que después, pues tuvo nombre, ¿no? Nombre y apellido. Entonces, ¿de qué va asociada las estrategias? Bueno, pues va asociada con la negociación en este tema, ¿no? En este tema estamos hablando de estrategia de negociación. ¿Y qué es negociar? Pues negociar es donde hay dos o más personas, ¿no? Que acuerdan pautar un acuerdo, valga la redundancia, a través del diálogo. No siempre se gana, no siempre se da el negocio.
Sin embargo, algo interesante que pasa en la negociación, Yorka, es, y lo que están conectados, es esa relación que se desarrolla entre el cliente, entre tu cliente y tú a la hora de negociar, que muchas veces no llegamos a ningún acuerdo contractual. Sin embargo, hay un sinnúmero de relaciones que se afianzan en el tiempo, que más adelante, entonces, concretizan lo que es la negociación. Yo lo vi por mucho tiempo, con muchos exportadores, porque cuando yo trabajaba en misiones comerciales, que trabajé con colegas de Lupita, guatemaltecos, muy buenos amigos. Entonces, muchas veces pues no se hacía negocio, pero había una relación con ese posible cliente, con ese prospecto, que muchas veces hasta se convertía en alianza estratégica. Y lo vi y lo viví y estuve presente, porque yo como acompañaba a los exportadores, antes, durante y después, pues muchas veces entonces yo rendía un informe y me daba cuenta, ¿no? De que, bueno, en ese momento, hace 2 años fuimos, qué sé yo, a una misión comercial a Centroamérica. Sin embargo, no hubo negociación, pero 2 años más tarde, 3 años más tarde, había una relación a través del diálogo que hubo con ese comprador y ese vendedor. Y luego entonces se da la negociación. ¿Y qué negociación? ¿Por qué? Porque es basada también ya en la confianza. Antes de negociar, hay que tener claros los objetivos. Por eso hablamos primero de estrategias. Si no tienes objetivos claros de qué y por qué es lo que tú quieres negociar, mejor no vayas a negociar. Y también lo viví. Fíjate que en las ferias internacionales hay empresas que envían representantes a negociar sus productos. Eso, bueno, se vieron muchas cosas. Yo viví muchas cosas. Personas que ni siquiera sabían pronunciar el producto, que a veces tenía un nombre un poquito enredado, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchas veces, cuando hacían el B2B, las negociaciones dentro de la feria, pues había poca interacción, porque a veces la persona no era el representante que debía de ir, por muchísimas razones. Quizá le pagaron a una persona, o quizá el gerente general no pudo ir, el dueño, pero lo importante es que sea quien vaya a negociar, vuelvo y repito, debe hacer la tarea, debe de tener ya el conocimiento. Entonces, ¿qué es importante en la negociación? En la negociación hay muchas cosas importantes, pero una de las más importantes es conocer motivaciones e intereses de tu cliente y también las tuyas. Señor. Es así, Gladys, y más cuando nuestro país cuenta con una Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales para el caso de esas negociaciones que se dan a través de todas esas entidades que participan, tanto del sector público como privado. Entonces, es importante lo que tú acabas de decir. Tenemos que afianzar, concientizar, educar, formar un equipo que pueda tener la información. No solo es la competencia, es tener un nivel de información actualizada, porque en la negociación se puede dar todo tipo de tema y usted debe contar con un personal, con un capital humano que tenga ese nivel. No es solo la posición del quien designa, es que haya ese equipo preparado con anterioridad. Porque fíjate cómo, como tú lo expresas y nosotros sabemos que se da. A veces envían personas que no saben pronunciar un producto. Si yo te digo, mira, vamos a negociar la tindora, yo te puedo decir, y si hacemos una encuesta ahora, mucha gente no conoce la tindora y es un producto que se produce en República Dominicana y se exporta a otros países. Y la gente, como no tiene esa cultura y un nivel de conocimiento. ¿Perdón? Sí. Sí. Entonces, digo que por mucho se produce.
que por mucho se produce, pero tú lo preguntas y ustedes conocen la tindora y de verdad que es escaso el conocimiento en ese rubro, de verdad. Y es sumamente relevante que nosotros hagamos y que seamos comunicadores de que hay que formar, hay que preparar, hay que tener un equipo que sepa desde protocolo, desde estudio de mercado, desde cómo se maneja hasta el nivel de toda esa situación que se plantean y se presentan, cómo usted puede manejarse, ese protocolo, esa educación, esa formación. No, pero una negociación y yo manejo las estrategias de negocio como si fuera un tema de Naciones Unidas, de los esquemas de Naciones Unidas. No, eso no es igual. Yo manejo una negociación con las estrategias como si fuera una compra-venta internacional. No, eso no es igual. Entonces nosotros debemos cada día más fortalecer esa parte, que de hecho vamos a dar continuidad a unos conversatorios, a unos temas que vienen por ahí que están ya definidos, agendados sobre esa temática. Así que invito para que no se lo pierdan. Así es que continuamos, Gladys. No, te digo que la negociación se está perdiendo la comunicación, Gladys. Acompañada de las estrategias, como dije ahorita, están presentes. Se te está yendo la comunicación, Gladys. Gladys, si chequea la comunicación, parece que hay alguna interferencia. Bueno, en lo que Gladys regresa con su tema, pues es evidente que en las negociaciones hay que conocer todas esas variables que están definidas en las estrategias y que nosotros sabemos muy bien que si llevamos definido esos puntos relevantes, si no tenemos a veces las informaciones, pero sí, por lo menos, como digo yo, elaboremos un guión. Gladys salió, pero ya volverá. Elaboremos un guión, una estrategia definida e inclusive un plan B. Porque si, por ejemplo, Carla Pérez, que está aquí, tiene un rol en una negociación y definitivamente tiene y sabe lo que va a hacer y cómo lo debe presentar, el conocimiento, la actitud, el argumento que debe manejar, pues igual que Waldimar, que igual le doy la bienvenida, pues igual debe conocer, si están dentro del mismo equipo, el nivel de informaciones que se va a negociar. Esas estrategias deben estar definidas en todo caso para que el país que sea pueda tener una posición relevante dentro de una negociación de bienes, de servicios, de inversión, de todos los aspectos que se da en una negociación internacional. Y más cuando nosotros sabemos que definitivamente hay que manejar todas las variables, donde hay estrategias que están definidas, que igual usted puede que en una ronda no se vayan a aprobar. ¿Sí, Gladys? En una ronda pudiera no aprobarse y se deje para una nueva vez. Aquí volví. Excelente. Pero definitivamente hay que manejar todos esos elementos y tenerlas. ¿Me escucha ahí, Niurka? Sí, perfectamente. Ya te dejo a ti para que puedas continuar con tu presentación en lo que proyecta. Listo, Gladys. Ya. Hola, ¿me escuchas? Ok. Sí. Entonces hablamos de acá. Sí, ¿tú no me escuchas? Sí, perfectamente. Sí. ¿Hay alguna falla en la parte técnica, Gladys? Okay. Entonces ya dejando un poco ya. Ahora. Sí, puedes seguir. Ok, tú me escuchas, Inurka. Déjame Sí. pegar un poquito la cámara entonces, a ver si es mi internet, ¿no? Puede ser, sí, perfectamente.
Ok. Entonces, ahora, pues, que vamos a ver un poco de qué son las estrategias, ¿no? ¿Qué son las estrategias de negocios? Ya vimos lo que eran las estrategias, un poco, ¿no?, de historia, luego un poco de lo que son los negocios, que es negociar. Pues podemos hablar de estrategia de negocios. Así como vemos en esta imagen, como dije al inicio, que yo soy muy visual, me gustan mucho las imágenes. No hay nada más estratega que un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez está compuesto, ¿verdad?, por varios elementos. Tenemos el caballo, la reina, el rey, los alfiles, la Troya, todo lo que te sabe de ajedrez. Sí. Conoce bastante de eso. Hace movimientos estratégicos de forma diferente. Cada uno de ellos tiene, pues, su forma, ¿no?, de trabajar, su forma de gestionar sus movimientos. Y asimismo, pues, es la estrategia de negocio. Viendo ya un poco lo que es la definición, pues, vemos que una estrategia de negocio es un plan que sigue una empresa. Asimismo, ¿cómo hacemos el plan? A través de ver qué ficha vamos a mover. Asimismo, la empresa, como hablaba yo ahorita de la estrategia empresarial, hace un plan a través de sus diferentes departamentos. ¿Y por qué? Bueno, pues para conseguir sus objetivos, los cuales se ha propuesto previamente. ¿Y dónde se posiciona la empresa? Bueno, la posición de la empresa es estar en el mercado y generar ingresos. Estar en el mercado y generar ingresos. Por más que tú le preguntes a alguien cuál es su objetivo, es generar ingresos. Por más definiciones que te dé de qué es lo que quiere, ¿no? Al final del día es generar ingresos a través y utilidades a través de lo que está vendiendo, ya sea un bien o sea un servicio, ¿verdad? Entonces, ¿con qué inician las estrategias? Pues déjame decirte, hablábamos ahorita, que las estrategias, me gusta tener la cámara encendida, que las estrategias, pues, es hacer la tarea. Es hacer la tarea. Esta frase que me gustó muchísimo, que dice, educación y capacitación a tus guerreros en la era del conocimiento. Porque vivimos en una época, ¿no?, donde, acuérdense que ahora la información está a ley de un clic. Sin embargo, estar en esta también, en esta facilidad de la información, hay muchas personas que se confunden con eso y no hacen lo que tienen que hacer porque todo está ahí. Bueno, yo lo leo mañana, yo lo veo ahorita. Sin embargo, en las estrategias usted tiene que capacitarse siempre. ¿Por qué? Porque como dice esta parte aquí, hoy en día las empresas tienen que actualizarse. Ya el viejo patrón, aunque tomamos como base, como presenté yo lo del libro de la guerra, tomamos como base los escritos antiguos. Debemos de estar en una formación constante y sobre todo de las estrategias modernas de negociación. Y qué decir de las estrategias que hemos tenido que implementar en este tiempo, donde hemos estado azotados por una pandemia que aún vivimos con ella, ¿verdad que sí? Entonces, como dice aquí, las negociaciones improvisadas, lo mismo que yo hablaba ahorita, de cuando envían personas que no son expertas, sin estrategia, simple y llanamente le hacen perder tiempo a la otra persona. A veces a uno se le da vergüenza ajena. Tú estás participando de una negociación donde la gente le dice, mira, tú me hiciste perder mi tiempo. Aparte también de que hay una pérdida de recursos. Y otra cosa, yo hablaba ahorita de afianzar las relaciones. Muchas veces cuando no tenemos la información a la mano, hasta perdemos la credibilidad de quién está negociando con nosotros. Por eso es sumamente importante esta parte de la capacitación, de desarrollar habilidades cada día más, cada día más. O sea, no hoy, ni mañana, ni pasado. Yo hablaba ahorita sobre las negociaciones y los objetivos claros. Y que el que no sabe para dónde va, ya llegó, diciendo para mí.
Entonces, hay que tener el objetivo claro, definitivamente. Y tú como negociador o como cliente que va a negociar, porque puede ser que estemos en los dos escenarios, sea el que vaya a negociar y sea con quien esté negociando, porque a veces tú compras, pero a veces tú vendes también. Entonces tú a veces está del lado A y a veces está del lado B. Entonces tú tienes que hacerte preguntas inteligentes antes de una negociación, no en la negociación, antes de la negociación. Y muchas veces cuando nos respondemos esta pregunta y vemos, como yo decía ahorita, que aún no estamos listos, que aún no estamos preparados, bueno, no embarcamos en esa actividad, no vamos a esa feria, no vamos a esa misión, no incurrimos en ese gasto dentro de un presupuesto que a veces la empresa hace y no se está preparado. Entonces, qué bueno, Gladys. Precisamente María del Pilar Rodríguez hace una pregunta en el chat. Ella dice, buenas noches, tengo dos preguntas de algo que se mencionó hace un rato. Uno, en cuanto a las entidades privadas mencionadas previamente, ¿qué posición toman las mismas en las negociaciones internacionales? Y dos, ¿existen algunas pautas sobre preparar los guiones de negociaciones? De verdad que yo me da mucha satisfacción esa pregunta. De verdad, Gladys, quisiera escucharte a ti y luego yo intervengo. Claro, claro, porque déjame decirte, yo tengo unas teorías, pero tiene otras prácticas, ¿no? Sí. Yo tuve el privilegio de que cuando yo entré a la asociación se estaba negociando el PR Capta. Con el jefe que tenía en ese momento, pues trabajé bastante ese tipo de negociación. Y sí, las entidades privadas se han involucrado activamente en las negociaciones internacionales que ha tenido, los acuerdos comerciales, ya sea parcial, ya sea total, República Dominicana. De hecho, yo participaba de diferentes comisiones, de diferentes mesas de trabajo, donde se seguía trabajando, donde se le seguía dando seguimiento a esos acuerdos. Tenemos cambio de gobierno, pues cada gobierno viene con una gestión diferente, ¿no? Entonces hay algunas agendas, como le llaman los gobiernos, que no se le da la continuidad, pero sí, aquí las entidades privadas con las cuales trabajé por muchos años, pues están muy involucradas en lo que son las negociaciones de República Dominicana. Doy fe y testimonio que trabajé por más de 7 años en el acuerdo de facilitación de comercio conjuntamente con aduanas y otras entidades. Y que si se le da seguimiento a esas negociaciones, o no, ella decía que si se preparaba, bueno, en algunos momentos sí, hubo la preparación previa, pero han habido muchos cambios de mandos. Han habido muchos. Se te fue la comunicación, Gladys. Bueno, pero en lo que Gladys retorna, es evidente que dentro de esa Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales participan entidades públicas y privadas. Dentro de las entidades públicas, pues participa Agricultura, Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Defensa Comercial, aduanas y demás entidades que, digamos, entre ellas participa ahí Banco Central, Ministerio de Hacienda y demás. Entonces, ¿qué hay en esta parte de la negociación? La otra parte que tiene interés de negociar un acuerdo con nuestro país remite una comunicación hacia nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, en el marco de negociar un acuerdo comercial. Entonces, ahí hay un micrófono abierto. Entonces, ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores que liderea el ministro,
pues designa al Viceministerio de Relaciones Exteriores que en su momento tiene las competencias para manejar la Comisión de Negociaciones Comerciales. Entonces, cuando es el otro país, vamos por un ejemplo, si es Panamá, que tiene interés de ampliar el acuerdo de alcance parcial con Panamá, con República Dominicana y Panamá, entonces ellos invitan mediante una comunicación a República Dominicana vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde le interesa la apertura de una negociación, el cual pudiera realizarse una reunión, por ejemplo, el 28 de febrero. Entonces, ¿qué hace la comisión? Ellos ponen en esa comunicación los puntos de interés que les interesa negociar con República Dominicana. Vamos a suponer que sea, número 1, ampliar la lista de productos que tienen en el marco del acuerdo parcial. Y número 2, pudiera manejar el tema de la conectividad y la información de la logística por el tema del canal de Panamá y nosotros los puntos definidos en el marco de la logística y la estrategia como país. Entonces, si ya tenemos esos 2 puntos, entonces, ¿qué hace la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales? Convoca a los 16 miembros de la comisión mediante una comunicación y entonces se reúnen en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y le informan que han sido invitados a República Dominicana a realizar una negociación comercial entre esos 2 países con esos puntos que han definido. Y esos serían los puntos de agenda. Entonces, ¿qué hace aquí Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores? Con esa comisión le dice al sector privado que plantee las estrategias de negocios. ¿Cuál es la posición del sector privado para presentar esa negociación, esa modalidad que pudieran ellos interesarse en lo que ellos como están planteando para negociar? Y el sector privado es que lleva la voz cantante para ellos marcar al sector público su interés y el sector público lo apoya en el marco de todo lo que está establecido, de aplicar los acuerdos comerciales, de la facilitación, como decía Gladys, y de todos los puntos que son relevantes y del cual participan las entidades gubernamentales. ¿Me sigue Gladys? ¿Ya me escucha? Sí, sí, yo te escucho. Yo espero que, déjame volver a apagar la cámara porque no quiero que me saque el internet. Siempre yo tengo el internet bien, pero las cosas son así cuando son del alma. Sí. Entonces, hablábamos de establecer los objetivos claros y hacerte las preguntas correctas de qué es lo que quiere obtener con la negociación, cuál es tu alternativa si no llega a un acuerdo, como hablaba yo ahorita, que no siempre se hace la negociación, y qué es lo peor que puede pasar si no se llega a un acuerdo. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, puntos importantes. Sí, Gladys, pero escúchame, déjame terminarle la pregunta Okay. a María del Pilar. Entonces, en la otra parte de la negociación, que tú refieres si existen algunas pautas sobre preparar los guiones, efectivamente, lo que se supone que como ya se han reunido y ya han definido cuáles son los puntos a tratar en el marco de esa agenda de negociación, pues entonces van a establecer la estrategia de negocios. Y esa estrategia está marcada dentro de esos temas de agenda, cuáles son los puntos, las posiciones que van a plantear. Y de ahí usted va a elaborar como un guión. Sobre el punto número 1, vamos a plantear esto, por estas razones. Definitivamente, República Dominicana ha tenido un acuerdo de alcance parcial con Panamá, del cual nosotros tenemos una lista de doble vía y pudiéramos ampliarla sobre esta versión. República Dominicana ha tenido una ampliación en temas de
de bienes y servicios a través de las zonas francas y queremos también ofrecérsela a las empresas que están ubicadas en Colón, Panamá. Para poner un ejemplo. Y en la otra parte, bueno, pues igual que pudiera haber una viabilidad en función de esas dos naciones. Y en la parte que tiene que ver con la logística y la conectividad, bueno, pues entonces ahí establecer un guión donde se defina la estrategia de negocios, que la parte privada dice, bueno, nosotros tenemos una alternativa de conectar con el Canal de Panamá a través de los puertos marítimos, del cual tenemos una facilidad para manejar a través de Jaina International Terminal, de la HIT, y de Caucedo, asimismo como Puerto Plata y los demás puertos ubicados en nuestro territorio nacional. Punto. Un guión donde usted plantea una estrategia definida para una negociación a realizar y entonces no, como decía Gladys ahorita, no improvisar. No improvisar. Por lo tanto, hay que tener puntos importantes antes de negociar. Déjame apagar la cámara para que no se me vaya. Así mismo. Información. Antes de que tú continúes, Gladys, perfecto, María del Pilar ya dijo muchas gracias. Sí. Puntos importantes antes de negociar. Hay muchos puntos importantes, porque hay 4 que yo identifiqué, ¿no? Decía yo ahorita las razones, ¿no? Los objetivos que tú tengas para tu negociar, pero tú debes de saber el por qué y el qué de la negociación, qué es lo que tú quieres realmente. Hay que definir los riesgos y desafíos que se pueden encontrar. Decía yo que ahorita uno no sabe con qué se debe encontrar a veces en una negociación. Entonces usted tiene que estar en la apertura. Recopilar y analizar información es lo que hemos dicho desde el inicio, desde las estrategias, sobre las motivaciones, necesidades, intereses, conocer las fortalezas, ese FODA que decía Ninurka, tan interesante, que se hace la tarea, se puede hacer y luego entonces, bueno, pues vamos a ver si negociamos sí o no. No hacerlo después, hacerlo antes. Existen diferentes tipos de estrategia, pero estos son los más comunes que se pueden dar. Estos 5 tipos de estrategia en una negociación. Una de estas 5 cosas va a pasar. Dígaselo a Dios y escríbalo con tinta china. La primera es las estrategias de colaboración. Yo le llamo esta estrategia, Niurka, a la época del trueque, donde no había valor por el bien. Yo tenía oro y tú tenías habichuela, pero yo tenía mucho oro y tú tenías mucha habichuela. Dice, busca un punto de encuentro dentro de la diferencia entre las partes para que ambos logren lo que desean. Yo quiero habichuela y yo te doy oro. Pero no sabíamos el valor en el tiempo, entonces ahí ganamos los dos. Cada uno de los dos, y eso se da en las negociaciones nacionales, internacionales. Yo quiero que tú me produzcas aceite de coco. Pero yo no tengo las maquinarias necesarias. No, pero yo te la mando. Ahí hay una alianza estratégica, ¿no? Entre el comprador y el vendedor. Hay un ganar-ganar. Luego viene la estrategia competitiva de ganar, perder. Esta se da también, donde hay hay empresas que están a la defensiva, donde solamente es lo mío. O sea, si tú perdiste con esta negociación, yo no tengo nada que ver. A esa gente tiene interés a afianzar relaciones, como decía yo ahorita. Está la estrategia de la cesión, perder y ganar, ¿no? Donde yo cedo, pero sin dejar de lado mis propios intereses. Estoy cediendo. Hay un refrán que dice que perdiendo se gana. Entonces, a veces tú pierdes, pero realmente tú ganas. Está la de la evasión, donde esta negociación se quedó hasta aquí. Bueno, mira, no, ninguno de los dos ceden. Es donde dicen de que poner las diferencias aparte y discutir las similitudes. No, ahí no hay forma. Ahí cada quien cogió su maletín y se fue. ¿Por qué? Porque no hay un fin común. No hay un fin común. No buscan alternativa. Y está la quinta estrategia, que es donde se comparten las ganancias y las pérdidas, que también lo viví en muchas ocasiones también con exportadores, compradores. Hay un mutuo acuerdo. Hay un mutuo acuerdo donde se comparten los beneficios y los riesgos.
Eso tiene que ver mucho, Niurka, también con esa clase que tú de los Incoterms. Sí, Niurka. Sí, y sobre todo las mismas negociaciones que tipifican en Harvard. Ya hoy día la intención es ganar, ganar, porque los países tienen sus fortalezas y sus debilidades. Y más hoy cuando nosotros podemos ofrecer, porque la autosuficiencia no se da, y definitivamente nosotros, sea por un producto terminado, por un producto totalmente obtenido o por un producto con un valor agregado, todo país tiene una oportunidad de ofrecer algo que le da un valor y que otro puede interesarse para colocarse en la posición ganar y ganar. ¿Qué le sumo a eso? Conocimiento, habilidad, capacidad de argumentar y de identificar que cuando usted tiene conocimiento, usted puede apropiarse y convencer a la otra parte de lo que usted posee, porque no es inventar ni soñar, es tratar de ofertar un producto, un servicio que usted sepa que hay una capacidad productiva y que realmente hay un nivel de convencimiento, que sea, como decía Gladys ahorita, sea de manera individual o a través de alianzas estratégicas, nosotros podamos negociar y esa estrategia definirla como una de las que más se lleva hoy. En las técnicas de negociaciones es más eso lo que se lleva. Tú buscas la forma de ganar, ganar, para tú lograr la efectividad que tú persigues y esa estrategia de negocio para mantenerlo por una segunda y por una tercera vez y todas las que se puedan dar. Bueno, hasta rimó, Gladys. Sí, no. Ya lo sabe. Claro, Niurka, porque no es nada más, o sea, no es vender una sola vez. Es lo que decía yo al inicio, es afianzar esa relación donde ese sea tu socio, aunque sea tu comprador, aunque sea tu vendedor. ¿Entiendes? O sea, que es que hay muchos empresarios y muchas empresas que no han entendido eso, no han entendido esa parte, no es vender una sola vez, es mantener una relación en el tiempo. Por eso aquí traigo unos cuantos puntitos de cuando se negocia con otra cultura. Hablábamos ahorita que para negociar hay muchos puntos que hay que tener en cuenta, y más si negociamos a nivel internacional. Ahí tiene que ver la cultura, la economía, la ideología, el comportamiento del consumidor de ese mercado donde tú quieres llegar. Porque era lo que yo decía, no se produce ya en esta era, no se produce para vender. Eso era en la época de la industria, de la industrialización. Ahora, ¿qué quiere el mercado? ¿Cuál es la voz del mercado? Entonces, algunos puntitos cuando se negocia con otra cultura. Hay que adaptarse a la cultura donde tú quieres llegar, a donde quiere, al país, al mercado, donde quiere llegar. Hay que entender las diferencias de comportamiento, como digo yo, y las actitudes. Los negociadores por países, por cultura, son diferentes todos. O sea, no son igual a nosotros los latinos. Cuando se explican las diferencias culturales, hay que entender la particularidad del otro. A veces nos tendemos a desesperar porque dice a las personas, habla pausado, hasta se toma su tiempo para responderte. Y uno, ya tú sabes, y ahí lo quito porque él te diga, ok, porque tú se acabó ya y hasta aquí terminamos, ¿no? Hay que respirar y adaptarse. No asumir que piensan igual que nosotros. Eso es un problema, mira, serio que tenemos. De verdad que sí. Por eso el libro de los 4 acuerdos, eso es excelente. No asuma. El otro piensa diferente a usted. Y más en negociaciones, Niurka. Tú no sabes lo que el otro está pensando. Y más si de otra cultura. Pero aquí mismo, en nuestra bella República Dominicana. Lo que somos del Cibao, pensamos diferente y le llamamos diferente a los productos de lo del sur o lo del este, y vivimos aquí y hablamos dominicano. Aquí no se habla español, aquí se habla dominicano en diferentes regiones. Imagínate tú entonces cuando nos toca negociar con personas totalmente distintas, hasta el idioma. A mí me tocó en una ocasión estar en Corea.
Imagínate, una cultura oriental totalmente diferente a nosotros en Occidente, donde había un tiempo X para tú negociar en un idioma diferente. La estrategia mía fue la efectividad del tiempo. Yo tenía 5 minutos para explicarle al coreano lo bueno que era el producto, las bondades, la capacidad instalada en República Dominicana y cuánto le podíamos ofrecer. Óyeme, eso fue un tiempo récord. Yo lo hice en 4 minutos 50 segundos, porque ellos te paraban de la mesa como que usted no estaba ahí, volvían y sentaban otros. O sea, tienen su cultura y tú tenías que entender eso. Y por último, no tomar actitudes ni palabras como ataques personales. Hay personas que tienen su forma de hablar. Nosotros hablamos con mucho gesto, con las manos, con los ojos. Hay personas que no, son rígidas. Y dependiendo de la cultura. Estamos casi terminando, Niurka. Sí, precisamente en esos tips que tú refieres, es tan importante la parte cultural que se lo escribí aquí en el chat, porque en una negociación y en todo escenario nosotros tenemos que aprender a escuchar más que hablar. Entonces, a veces por no escuchar, no entendemos lo que el otro quiere decir. Y eso es fundamental. Y la otra parte que también le escribí en el chat, información precisa en el tiempo oportuno. Pero claro, no hacemos nada con una información obsoleta. Por ejemplo, aquí pongo yo unos consejos sabios para una negociación exitosa. Míralo ahí. Lo primero es recopilar la información necesaria, lo que tú necesitas, lo que tú no necesitas, no. Pero luego, ¿qué tú haces con esa información? Pues tiene una preparación previa a tu ir a esa negociación con tus estrategias. Establece las estrategias que tú vas a utilizar. Hay un sinnúmero de estrategias, estrategia de posicionamiento, estrategia de precio, estrategia de calidad. ¿Cuál es la que mejor va? Estrategia de inversión, estrategia, no sé, cada empresa, cada negociación lo va definiendo. Algo muy importante, y tú lo decías, Niurka, hay que ser observador. Y como yo decía, tener una escucha asertiva, una escucha activa, ser asertivo y tener una escucha activa. ¿Qué me quiere decir? Observa a tu oponente, observa al otro hasta cómo te mira, obsérvalo. Y si va a hacer preguntas que sean oportunas, concretas, precisas. Y finalmente, revisar tus negociaciones. Cómo es que se va a hacer, porque es muy bueno cuando estamos acalorados, cuando estamos negociando, ¿y cuántos furgones que tú quieres? No, yo quiero 3 semanalientos, pero revisa tus negociaciones, tú tienes capacidad instalada realmente para satisfacer esa demanda. O sea, hay un sinnúmero de cosas. Oye, hasta tú contestarle un correo luego que tú vienes de la negociación, dándole la gracia. Hasta eso, Niurka, es un pequeño detalle que en muchas culturas, para ellos eso es lo más grande. Ese agradecimiento por haberme recibido en su empresa, en sus instalaciones, por usted haber ido a mi hotel. Muchísimas gracias, estamos agradecidos. Desde aquí, desde Lana Import, le deseamos una feliz Navidad, qué sé yo, lo que sea. Es esos detalles, que, bueno, y te digo, afianzan las relaciones en el tiempo. Y finalmente todo tiene sus retos, ¿no? Siempre hay retos. Como yo decía ahorita, siempre hay desafíos, siempre hay retos, y más en este tiempo, en este momento que estamos viviendo. Son muchos los retos, pero con un conversatorio, si no haríamos un taller. Entonces, aquí traje unos retos importantes que ahora mismo considero que son de verdad número 1. La incertidumbre de un futuro en constante cambio. El presupuesto, los planes, la agenda que todos teníamos entre octubre y diciembre de 2019 cambió drásticamente. Cambió. Entonces, ese es un reto que ahora tenemos porque hay un cambio constante por lo que estamos viviendo y por lo que veníamos viviendo de la economía global. ¿Qué hay que hacer? Pues desarrollar nuevas habilidades, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que desarrollar nuevas habilidades, nuevas estrategias, cómo lo voy a negociar. Hay muchos negocios que han desaparecido ahora con la pandemia, sin embargo hay otros que han surgido, hay unos que han innovado, hay otros que han cambiado. O sea, desarrollar nuevas habilidades, no quedarnos con las manos
con los brazos cruzados. Decía yo ahorita que hay que escuchar al mercado, hay que escuchar las necesidades del mercado. ¿Qué necesita el mercado? ¿Qué quiere el mercado? Y por último, y no menos importante, que para mí esto es palabra de Dios, agregar valor siempre. Siempre. Se agrega valor de muchísimas formas, de muchísimas maneras. Marcar esa diferenciación en una negociación, en un diálogo, eso es un factor, como pongo yo aquí, clave. Marcar la diferencia, Niurka. Y se agrega valor a través de muchísimas formas y maneras. Y nada, finalmente, pues aquí hay una frase que me gustó mucho, de la gratitud, es la semilla, la primera semilla de la abundancia. Y yo hoy estoy sumamente agradecida de Dios, primero por la vida desde que tú amaneciste, ¿no? Ser agradecido, es de bien nacido ser agradecido. Ser agradecido para mí debe de ser lo primero, porque eso a ti te llena y como que se te abre, no sé, como que el universo, como dice una cuñada mía, se te alinean los planetas. Entonces, lo primero es ese agradecimiento a Dios, luego a ti, Niurka, por haberme invitado a este conversatorio, este interesante conversatorio. Muchos temas se quedan, Niurka, demasiado, es un tema muy amplio, con muchas aristas, porque solamente hablar de negociar con otras culturas, eso es un mundo, pero si tú me dices a mí técnicas de negociación, es otro mundo. O sea, esto aquí fuera nada más tips, algunos puntitos interesantes. Y nada, gracias también a todos los que pudieron estar conectados esta noche, Niurka. Dije una persona levantó la mano, Niurka, no sé. Sí, aquí mismo dice primero en el chat Luis Abinader, felicidades mi amiga Gladys. Y Gracias, vi a Adam que levantó la mano. Sí, buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por cada una de las informaciones de ambas en este segmento. De verdad que sí me parecieron muy interesantes e importantes. De igual forma, me gustaría saber, Gladys, algo que usted dijo que me llamó la atención fue la parte de realizar preguntas oportunas. ¿Usted considera prudente que uno ponga, por ejemplo, en caso de hacer un guión, las preguntas dentro del mismo o mejor ya cuando se está haciendo la negociación, es decir, dejarla para que fluya en el momento, por así decirlo? ¿O se pueden llevar escritas? Buena pregunta, Adam. Por ejemplo, a los coreanos no se le podía hacer preguntas donde yo estaba. Entonces, decía Niurka ahorita, cada escenario es diferente, pero cuando tú tienes la oportunidad, tú elaboras, mira lo que tú haces, como digo yo, tú haces la tarea. No importa, porque tú tengas más información, mejor si tienes más información. Tú elaboras tus preguntas, pero que sean preguntas oportunas, dependiendo de lo que tú vayas a negociar y lo que tú quieras escuchar de tu interlocutor. Tú elaboras las preguntas. Si hay oportunidad, tú las haces. Si no, pues pasa a la siguiente página, porque vuelvo y te repito, cuando si es negociando con otras culturas, cada cultura es diferente y a veces estamos con el tiempo encima, dependiendo. Si estamos negociando con orientales, siempre el tiempo para ello es oro. Pero si son occidentales, si son de otra parte del mundo, por eso siempre yo digo, hay que conocer a tu oponente, lo decían las estrategias al inicio, tienes que conocer tu enemigo, es decir, no siempre el enemigo, se ve así porque se habla del arte de la guerra, ¿no? Pero es siempre al que está del otro lado, ¿quién es? Por eso decía yo en un momentito que había que conocer sus necesidades y sus intereses, y eso a ti te va a elaborar las preguntitas solo. Entonces, es conocimiento previo, elabora tu portafolio y tú vas actuando de acuerdo al escenario. Y si da tiempo. Así mismo. Dice aquí, bueno, Lupita, muchas felicidades, muy interesante todo lo expuesto y sumamente clave. Muchísimas gracias, dice Adam Mueces. Así es que igualmente, Gladys, yo quiero darte las gracias y a todos los que participaron en este conversatorio. Definitivamente, este es un aporte que damos a nuestra sociedad. Fíjense que entre unos y otros siempre habrá personas que buscan informaciones sobre estrategia de negocios o del tema a tratar. Y eso es lo que nosotros buscamos. Realmente
que dejemos ese aporte y que personas así, Gladys, ustedes mismos que tengan un tema y quieran aportar a nuestra sociedad, pudiéramos igual coordinar. Yo estoy abierta, igual me pueden localizar por alguna de las redes y debo también comentarles que este conversatorio se cuelga en el canal Aprende con Niurka en YouTube, que igual se pueden suscribir y ya ahí le dejo la